Oh, que amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Débil y cargado de cuidados y temor, a Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de esto prueba nos mostró, pues sufrió el cruel castigo que el culpable mereció. El castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en él confío yo. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque nos llevamos todo a Dios en oración. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Discipular en el Hogar. Nuestras almas tienen sed de Dios, del Dios vivo, de su palabra poderosa y sustentadora que nos dice: no te dejaré ni te desampararé. Y la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo es con todos nosotros. Amén. Con espíritu humilde y obediente y con corazones llenos de fe, recibimos la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas. Damos gracias al Señor por un nuevo día y una nueva oportunidad de ser transformados por su palabra y por su poder en nuestras vidas.
Por eso le pedimos que sea su palabra y su Espíritu Santo en esta hora ayudándonos, dándonos esa sabiduría que tanto necesitamos y que nos ayude a que nuestras vidas puedan estar más alineadas con su voluntad, más pareciéndose a Jesucristo. Y el día de hoy me gustaría que meditáramos en un tema que puede ser muy relevante y que es muy importante que esté claro en la vida de un seguidor de Jesucristo. Y es el tema de la contienda. Por contienda podemos entender que son pleitos, son esas peleas con otras personas, esas divisiones. Y por eso primeramente es importante que reflexionemos en qué es la contienda según la palabra de Dios. Y para eso vamos a leer juntos y recibir esas observaciones que el Espíritu Santo nos va a revelar acerca de cómo Dios define la contienda, qué es para Dios y cómo se refleja eso en una persona. Y para eso le invito a que leamos primeramente Proverbios capítulo 30, versículo 33. Porque batiendo la leche se saca mantequilla, y apretando la nariz sale sangre, y forzando la ira se produce pleito. Vemos que así como en el caso de la mantequilla, como en el caso de la sangre, son resultados de acciones que llevaron a esa consecuencia natural. También la contienda es un pecado que es natural en el hombre y de su naturaleza pecaminosa, y el pleito es un resultado de esas acciones que cuando nosotros damos lugar a la ira y luego tiene libre acceso, eso va creciendo y causa situaciones que van creciendo en intensidad y se van haciendo más complicadas. Entonces, por eso continuemos leyendo estos pasajes y recibamos la sabiduría de Dios para también recibir instrucciones sobre cómo podemos ser libres y no dar lugar a la contienda en nuestras vidas. Leemos en Santiago capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Amén. En esos momentos donde se levanta una actitud contenciosa, una actitud violenta, divisiva en el creyente y en una persona natural, podemos saber con certeza que esto no es un fruto del Espíritu Santo, no es algo espiritual, sino que es puramente carnal. La palabra dice que es pasional, es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Entonces sabemos que podemos ser tentados porque aún estamos en estos cuerpos que no han sido librados, no han sido glorificados. Entonces tendremos esas tentaciones, así como Jesús fue tentado en todo y fue tentado también seguramente a la contienda, pero no debemos darle lugar, no debemos ceder, y es solamente Dios quien nos puede dar ese poder y quien puede redarguirnos y traer convicción si hemos dado lugar a la ira, a estas pasiones, si hemos cedido, si hemos dado libre acceso a estas pasiones carnales que combaten en nuestros miembros. Continuemos leyendo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Amén. No es correcto que un seguidor de Jesucristo dé libre acceso a la contienda en su vida, que ceda y dé lugar a esta actitud pecaminosa y a esta acción deliberada de participar en contiendas, en celos, en disensiones,
pues esto es característico del hombre natural, carnal, que no conoce a Jesucristo. Continuemos leyendo para llegar a esa solución que Dios quiere revelarnos. Leemos también en Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vemos la gravedad de este pecado con todos estos otros que son características de la carne, la gravedad de este pecado delante de la santidad de Dios y cómo no puede tener lugar en la vida del creyente. Sabemos que fallamos, que caemos y somos enlutados por nuestro pecado. Por eso somos invitados los que estamos en Cristo a confesar nuestros pecados, y Dios es fiel en perdonarnos y lavarnos. Pero no es posible que un seguidor de Jesucristo haga una práctica de la contienda, de la división, de la disensión y los celos en su vida, así como de todos estos otros pecados, ya que delante de la santidad de Dios no hay pecados pequeños, sino que todos nos han destituido de la gloria de Dios. Y solo ha sido por la muerte de Jesucristo en nuestro lugar que hemos podido ser reconciliados. Solo por su sangre hemos podido ser lavados. Y una persona no puede tomar el nombre de Cristo y luego ser indiferente y tal vez enorgullecerse en actitudes contenciosas, en decir así soy, y enorgullecerse de tener una personalidad, a veces decimos de carácter fuerte, y así dar excusas para tener este carácter que en realidad es puramente carnal y diabólico. Es característico de una persona que no ha tenido la regeneración del Espíritu Santo. Por eso es importante que nosotros que estamos en Cristo, que hemos verdaderamente conocido y gustado del don celestial, de quién Él es, lo hemos visto, no podemos ser indiferentes a esto. Y debemos arrepentirnos, confesarlo al Señor y ansiosamente esperar ver que Él obre y nos santifique más a la imagen de Jesucristo, porque Él es fiel en completar esa obra que comenzó en cada uno de sus hijos. Así leemos también en Proverbios capítulo 29, versículo 22, en la versión Nueva Biblia de las Américas, que trae unas palabras que pueden ser más apropiadas para nuestro día a día, pero guardan el mensaje también de la versión Reina Valera. Leemos: el hombre lleno de ira provoca rencillas, y el hombre violento abunda en transgresiones. Así es, hermanos y hermanas, lo que empieza como una tentación carnal de las pasiones que combaten en nuestros miembros, si una persona hace de esto una práctica habitual, será claro en su manera de vivir. Si nosotros hemos dado lugar a la ira y estamos indiferentes a ella, esto provocará rencillas en nuestra vida, y el hombre violento abunda en transgresiones. Y esto es muy grave porque sabemos que muchos dirán al Señor: Señor, Señor, no hicimos tantas cosas en tu nombre, pero Jesucristo dijo que Él dirá a algunos: apartados de mí, hacedores de maldad. Estas personas que abundan en transgresiones intencionalmente, sin arrepentimiento, sin convicción. Y nosotros que estamos en Cristo no somos y no podemos ser de ellos. Entonces, dejemos que el Espíritu Santo en esta hora traiga convencimiento de pecado a nuestros corazones. Si no hemos visto
tan claramente lo que la contienda es en cada una de nuestras vidas. Y por eso, en segundo lugar, Dios trae la solución a nosotros. La solución para la contienda es la confianza en Dios. Así como para la salvación, somos salvos por la fe en Jesucristo. Él lo hizo todo y nosotros aceptamos ese regalo por la fe, y eso lo ha cambiado todo. Y ha cambiado nuestro destino eterno, y ha cambiado también nuestras vidas presentemente, el día de hoy. Así también podemos ser libres de la contienda si verdaderamente hacemos una prioridad tener completa confianza en Dios. Cada día, continuamente, evaluar la actitud de nuestro corazón. ¿Confío yo completamente en Dios? Cuando se eleva una situación y somos tentados en nuestra carne, somos provocados a enojarnos, a dividir, a decir palabras, a mostrar actitudes de división, en ese momento preguntémonos, ¿me voy a defender yo mismo? ¿Y será que eso revela que yo no confío en Dios? Y en ese momento Dios nos da la oportunidad de voltear nuestra mirada a Él, aunque tal vez en algunos momentos es demasiado tarde y ya hemos pecado, pero podemos voltear nuestros ojos a Jesucristo, saber que en este mundo tendremos tribulación, tendremos tentaciones y problemas que querrán atribular nuestro corazón, pero Jesús ha vencido al mundo y podemos vencer el pecado de la contienda, ser libres como somos llamados a ser libres del pecado, al confiar completamente en Dios. Así leemos en Proverbios capítulo 28, versículo 25. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. Amén. Leámoslo una vez más, detenidamente. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. Amén. Dios nos muestra una clara oposición, un contraste claro entre estos dos tipos de personas. Una persona altiva de ánimo, una persona que se enaltece a sí misma, tal vez ha hecho un ídolo de sí mismo, es Dios de su propia vida, no tiene el Espíritu Santo. Esta persona va a suscitar contiendas. La persona carnal, para defenderse a sí mismo, para enaltecerse, va a buscar contiendas, divisiones. Pero el creyente, el que confía en Jehová, prosperará, porque Dios es quien trae esa paz frente a una contienda. Cuando nosotros estamos viendo a Jesucristo, sabemos quién Él es, sabemos que Él tiene la victoria, que Él viene pronto por nosotros, que Él va a rectificar cada injusticia, secará cada lágrima de nuestros ojos. Cuando nosotros lo vemos a Él y permanecemos en Él, tendremos esas fuerzas para, frente a todo problema, tener esa paz inmovible. Su palabra dice que Él nos enseñó todo lo que nos enseñó para que tengamos paz, para que nuestro gozo sea completo, para que nada nos mueva. Y así, confiando en Él, prosperaremos y podemos vencer y resistir al diablo cuando seamos tentados a la contienda. También leemos en Proverbios capítulo 15, versículo 18, el que pierde los estribos con facilidad provoca peleas, el que se mantiene sereno las detiene. Vemos que la única solución para vencer el pecado de la contienda es esa confianza en Dios que nos da esa serenidad de poder detenernos, de no provocar, no responder, no tratar de defendernos, en contraste a la persona que pierde los estribos y con facilidad provoca una pelea. También leemos en el Salmo 31, versículo 20, una hermosa promesa de Dios que en esta hora nos da las fuerzas, la sabiduría y hace una obra hermosa en los corazones
de los hijos de Dios para que podamos tener esa completa confianza en Él y podamos vencer sobre la contienda. Leemos juntos. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Amén. En Jesucristo estamos seguros. Él nos defiende, Él tiene la victoria y esa confianza, esa promesa de protección, esa promesa de que cuando otras personas querrán contender contra nosotros, querrán venir en oposición, y muchas veces eso será evidente en nuestras vidas, sabremos de personas que planean el mal para nosotros, pero tenemos esta promesa que estamos cubiertos contra toda arma forjada contra nosotros. Dios nos esconde en lo secreto de su presencia. Amén y amén. Y en tercer lugar, podemos claramente comprender a la luz de la palabra que Dios nos da el mandamiento y el honor de desechar la contienda. Es un mandamiento y es un honor el desechar la contienda para el creyente. Como leemos en Proverbios capítulo 17, versículo 14, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Amén. Vemos esa clara instrucción que Dios nos da a que cuando empiece la contienda, cuando se hayan soltado esas aguas lamentablemente, de las cuales debemos arrepentirnos y mirar a Cristo, pero Dios nos llama, que la herramienta que Él nos da es que dejemos eso en manos de Dios. Nos llama a que rindamos esa situación, a que muramos a nosotros mismos, nos neguemos para que Él tenga la gloria en esa situación. Deja pues la contienda antes que se enrede. Dios sabe a lo que lleva dar libre acceso a la contienda en la vida del creyente y que no debe tener lugar. Por eso pues nos llama a que antes que llegue a esos niveles más complicados, antes que ese pecado se empodere de la persona, dejémoslo, rindámoslo a Él y Él se encarga también de hacer esa obra en nosotros de santificación. Leemos en Proverbios 26, versículo 20, sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso cesa la contienda. Amén. Es en lo que parece una aparente debilidad a los ojos del mundo, al hombre natural, el quedarse callado, el rendir esa situación a Dios, es en realidad poder de Dios, algo que Dios hace en el creyente para que podamos ser libres del pecado de la contienda. Pues sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso cesa la contienda. Amén. Y somos llamados también en 2 de Timoteo capítulo 2 versículos 23 al 25, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad. Amén. Antes de llegar a las contiendas, Dios nos llama a que tengamos esa actitud al comienzo de no entretener y no participar en cuestiones necias e insensatas. El sabio ve el mal y se aparta. Pidámosle al Señor esa sabiduría para poder ver qué conversaciones, qué actitudes, qué situaciones en las cuales no debemos involucrarnos porque pueden engendrar contiendas, y que Dios nos dé la sabiduría para también callar, ser lentos para hablar y estar siempre listos para escuchar a los demás. Porque esto es
Esta es una característica del siervo del Señor, que no debe ser contencioso, sino que al opuesto debemos dar ese buen testimonio para poder reflejar el Evangelio a las personas, para poder, más bien, siempre, tampoco es que debemos dejar pasar el mal. El mal debe ser expuesto, pero debe ser expuesto, la verdad debe ser predicada, declarada con amabilidad y en toda mansedumbre, nunca usando la verdad como una razón para pelearnos ni una razón para dividirnos, sino siempre con amor, compartiendo la verdad y no participando en contiendas. Así leemos también en Romanos 12:18, cuando somos mandados: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Amén. Y en Romanos 14, versículo 19, por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. Amén. La iglesia de Jesús, como Jesús nos lo dijo, seremos conocidos por el amor que tengamos unos por otros. Procuremos siempre la armonía y la edificación de los hermanos, no la división, no el querer tener la razón ni defender nuestros propios intereses, sino que amemos a Dios por sobre todas las cosas. Podemos compartir la verdad, pero también amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, muriendo a nosotros mismos, así como Cristo murió por nosotros. Y en situaciones a veces será tan simple como callar frente a la contienda. Asimismo nos dice el Señor finalmente en Proverbios 20:3, honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Amén. Le invito a que juntos pidamos al Señor que nos perdone de la contienda que ha habido en nuestra vida y que nos ayude a aceptar, a amar y a obedecer este mandamiento y esta honra de dejar la contienda, y desechemos la contienda, que no seamos más insensatos que nos hemos envuelto en ella. Y en esta hora el Señor puede hacer esa obra en nosotros a través del poder del Espíritu Santo, no nosotros mismos, pero Cristo en nosotros. Amado Dios, te damos gracias, Señor, y toda gloria por tu poder, Señor, por tu poder salvador que nos alcanzó. Señor, cuando nosotros éramos contenciosos, tu palabra dice que estábamos en hostilidad, en enemistad contra ti, por nuestro pecado, Señor, por nuestra separación de ti. Pero fue ahí, Señor, donde tu amor fue más grande. Tu perfecto amor se demostró cuando entregaste a tu Hijo Jesucristo, quien vivió esa vida perfecta en nuestro lugar y la entregó por nosotros. Gracias, Jesús, por tu perfecto sacrificio y por tu perfecto ejemplo el día de hoy. Con corazones arrepentidos venimos delante de ti, Padre, pidiéndote perdón por haber sido contenciosos, Señor. Perdónanos, Padre, por no haber visto, Padre, la magnitud, la severidad de cómo este pecado toma terreno en la vida de la persona, Señor. Nos arrepentimos, Señor, lo confesamos delante de ti, que hemos sido contenciosos, hemos peleado, hemos tratado de defendernos, Señor. Hemos causado división, Señor. Te pedimos perdón por esos momentos en los que actitudes han sido presentes en nuestras vidas, palabras no te han agradado, Señor. Y el día de hoy lo desechamos, Señor, por la gloria de conocerte y de caminar contigo. Por eso el día de hoy, Señor, si hay personas que no habían visto a Jesucristo, no habían depositado toda su fe y confianza en Él, eres fiel en traer a esos hijos a casa, Señor, en guiarles a arrepentimiento y consolarles, Señor, con la presencia de tu Espíritu Santo que les testifica que son hijos tuyos. Gracias, Señor, por la salvación que es disponible y gratuita en Jesucristo y que hoy podemos recibir por la fe en Él. Gracias, Señor, porque nos has adoptado a tu gran familia de la fe, Señor. Hoy somos hijos que podemos clamar:
Abba Padre, ayúdanos, Señor, ayúdanos porque por nuestra propia fuerza y en nosotros no hay nada que pueda tener éxito en agradarte, pero hemos sido vestidos con la justicia de Jesús, en quien tienes complacencia, y hoy queremos cuidar nuestra relación con Él más que todas las cosas. Jesús, queremos caminar contigo, queremos permanecer en ti, y te pedimos, Dios, que en esta hora con tu Espíritu Santo continúes la obra que comenzaste en nosotros, Señor. Ayúdanos a ser más como Cristo. Padre, quita todo rastro de contienda en nosotros y continúe esa obra de santificación que un día será completada en el día glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Descansamos en su victoria y no nos defenderemos más, pues tú eres nuestro defensor, Señor. Tú eres el victorioso, tú eres quien tienes la razón, quien eres la verdad, el camino y la vida. Y nosotros podemos siempre decir la verdad cuando es necesario, porque el amor dice la verdad, pero nunca para gloriarnos, sino por amor, para disminuir y que tú incrementes en nuestras conversaciones y en nuestras actitudes. Te amamos y bendecimos tu nombre, y también oramos por nuestros hermanos, Señor, que los que están enfermos, Padre, tú hagas esa obra milagrosa de sanidad, Padre, para tu gloria, por amor de tus hijos, Señor. Extiende tu misericordia fiel a cada área de la vida de mis hermanos, Señor, proveyendo también a cada necesidad, Padre, conforme a tus riquezas en gloria. Te alabamos y confiamos en tus cuidados y en tu providencia, en tu soberanía y en tu plan, Padre, para cada uno de tus hijos. Y todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Esta palabra de Dios es de mucho provecho para su persona, para toda su familia amada también. Escriba su testimonio de gratitud en los comentarios de esta ministración en nuestro canal, y Dios le use grandemente al contar cuán grandes cosas Él hace en su vida, en su hogar. Recuerde, Dios está con nosotros. Él nos ayudará siempre. Aleluya. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer mis dudas.
Señor.